Hoy hablamos acerca del Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa de curso progresivo que incluye sobre todo la alteración de las funciones mentales superiores. Entre estos trastornos mentales superiores está sobre todo el aspecto de la memoria, que es, digamos, el primer eslabón que nosotros tomamos en cuenta para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. O sea, la enfermedad de Alzheimer es primariamente una enfermedad que altera la capacidad de memoria. ¿La memoria a corto plazo, a largo plazo? O sea, ¿nos olvidamos de algo que hicimos hace instantes o nos vamos olvidando de hechos que ya pasaron hace algún tiempo atrás? La característica de la enfermedad de Alzheimer y de otras enfermedades que cursan con demencia es la alteración de la memoria inicial, la memoria inmediata. Con el tiempo y en el curso de la evolución, la enfermedad de Alzheimer va también tomando la parte de la alteración de la memoria remota, de la memoria antigua. En relación a la evolución de la enfermedad de Alzheimer, inicialmente uno olvida pequeñas cosas, posteriormente muchas cosas y finalmente olvida todo. Y olvida todo hasta el punto de olvidarse de sí mismo, de modo que no es capaz de autorreconocerse, como obviamente no va a ser capaz de reconocer a su entorno, a la familia, ni siquiera reconocer a la persona que ha vivido en toda la vida. Ni a los hijos a veces, digamos. Ni a los hijos ni a la esposa, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, la enfermedad de Alzheimer, en relación a la evolución, es una de las enfermedades más devastadoras que existe, porque la persona queda, como en algún momento tenemos una diapositiva que dice que la persona en ese caso solamente es un contenido de carne sin fondo y sin pensamiento. Qué bárbaro. ¿Por qué da el Alzheimer? ¿Tiene que ver con la edad? ¿A partir de los 60, 65 años uno ya tiene algún principio de Alzheimer? Más o menos nosotros calculamos en porcentaje lo que significan las enfermedades demenciales, ¿no? Enfermedad demencial quiere decir alteración de memoria, no quiere decir una enfermedad que curse con locura, con problemas de tipo psiquiátrico, sino que la enfermedad demencial es trastorno de memoria. Y más o menos en relación a la edad, nosotros vamos calculando ciertos porcentajes. A partir de los 60 años, cuando nosotros tomamos un límite inicial para la enfermedad de Alzheimer, las enfermedades demenciales cursan más o menos en una especie de 20 a 40% de la persona a partir de los 60 años hasta los 70. Ahí la enfermedad de Alzheimer resulta siendo un 50% más o menos. A partir de los 70 años el porcentaje sube a ser más o menos entre el 65 al 75% y mucho más después de los 85 años. Existen formas jóvenes. Las formas jóvenes están en relación sobre todo a una forma de enfermedad de Alzheimer que tiene que ver con la herencia. Ya se han establecido poblaciones que tienen un determinante genético por mutaciones en dos sitios de cromosomas, sobre todo en el sitio del cromosoma 21 y el 14q, que son las enfermedades que tienen una prevalencia familiar, como se han hecho estudios en una población colombiana de Antioquia, donde la gran parte de la gente, o es el lugar donde existe el mayor porcentaje de Alzheimer de tipo familiar. ¿Se cura el Alzheimer? Hasta el momento no. No existe un tratamiento específico. Por eso es que el curso de la evolución de la enfermedad nos queda sin recursos para poder curar, de modo que hasta el momento esa incapacidad de curar hasta que la enfermedad sea progresiva ahora, y es realmente la progresión de la enfermedad lo que tiene que ver con lo que significa la enfermedad para el paciente y también lo que significa la enfermedad de Alzheimer para la familia, porque más que tratar la enfermedad en relación a medicamentos, se hace un tratamiento de tipo de apoyo social, apoyo físico y de ejercicio. Qué bárbaro. Tenemos algunos cuadritos, los vamos a ir colocando por favor en pantalla en torno a lo que es el Alzheimer, las causas, edad, sexo, herencia familiar, los estados que nos señalaba el doctor, que llega incluso a una frase bastante crónica donde ya la persona, el paciente, olvida absolutamente todo. Ahí estamos viendo causas, sexo, síntomas, recordarles un poquito lo que ha ido diciendo el doctor. El Alzheimer, reiteramos, una enfermedad que altera la memoria, ¿no? Una enfermedad demencial, nos dice el doctor, pero que no tiene que ver con la locura, que no tiene cura, lamentablemente. Se hace un tratamiento. ¿Y qué indicadores hay, doctor, para saber que uno puede llegar a tener Alzheimer o está con esa enfermedad?
Básicamente la parte del diagnóstico hasta ahora y en todas partes del mundo es clínico. O sea, nosotros vamos estableciendo el interrogatorio al enfermo y a la familia y nosotros vamos teniendo elementos que nos permiten diagnosticar la posibilidad de Alzheimer. Yo digo posibilidad porque aún una persona con componente de trastornos de memoria, trastornos afectivos, trastornos de orientación, alteración en la capacidad de decisión, la persona que olvida todo lo que ha aprendido previamente, se queda sin capacidad de cálculo, etcétera, etcétera. Nosotros tomamos en cuenta esos parámetros para el diagnóstico clínico. Nos apoyamos en otros estudios auxiliares, el electroencefalograma, por ejemplo, que puede dar ondas anormalmente lentas en ciertas áreas del cerebro, la tomografía axial computada, donde nosotros vemos pérdida de sustancia cerebral, porque una de las características es la muerte precoz y muerte en gran escala de las células nerviosas, que lo que van a provocar en relación a la anatomía es disminución en el tamaño de las células y en el tamaño del cerebro, de modo que un cerebro se va a volver muy chico y en la tomografía se va a ver con una pérdida, una atrofia bastante importante. Son los métodos que nosotros tenemos acá. En investigación. Perdón, ¿es un indicador válido el hecho de olvidarse todo constantemente? Por ejemplo, a veces le ocurre al papá o a la mamá o a nosotros mismos dejamos la llave en algún lugar y a los 5 minutos hemos olvidado dónde hemos dejado la llave, la buscamos y después digo, caramba, estaba en la mesa. ¿Es un indicador válido aquello o no? No. Algunos marcadores pueden ser importantes, hay que tomarlo con mucho cuidado. Uno de los aspectos muy importantes, sobre todo en personas jóvenes, que tienen alteraciones de memoria inmediata, generalmente están relacionadas con estados de tipo tensional. Nosotros vivimos una dinámica acelerada, de modo que mientras nosotros estamos haciendo cosas por la obligación de la aceleración de nuestras actividades cotidianas, vamos pensando en unas cosas mientras hacemos otras, de modo que los olvidos simples podrían no tener relación, de modo que uno no podría llegar al punto de pensar que si se olvida alguna cosa ocasionalmente ya está en camino al Alzheimer, ¿no es así? Salvo que sea constantemente. Exactamente, la progresión de la evolución nos puede dar la orientación a la posibilidad de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El final del diagnóstico, el diagnóstico de certeza, el diagnóstico donde no hay equivocación, es mediante biopsia o mediante análisis de autopsia, ¿no? A partir de los 60 años, toda persona debería acudir ya, digamos, a un neurólogo para ver si está con estos temas o no de Alzheimer, o Sí. no es necesario. No, la estrategia en relación al control y a la prevención de las complicaciones de evolución de la enfermedad de Alzheimer supone hacer un diagnóstico precoz para que vayan estableciéndose los mecanismos para limitar la progresión rápida de la enfermedad. ¿Es alta la incidencia del Alzheimer en Cochabamba? Tenemos muchos pacientes, ¿no? Lo que nosotros no tenemos son estadísticas muy bien establecidas para más o menos establecer qué porcentaje tenemos. En la literatura indica que la población latina tiene mayor predisposición al Alzheimer y eso puede estar en relación con el nivel deficiente económico que tenemos en relación a Latinoamérica, que nosotros tenemos ciertas limitaciones alimenticias y mucha población subalimentada, que es uno de los factores, además. La exposición a tóxicos, la exposición al tabaco, que también figura entre las causas que son posibles como factores desencadenantes del Alzheimer. ¿Y es indistinto, hombre o mujer, la incidencia? La literatura establece que la mujer tiene más incidencia en función estadística, ¿no? Y eso se cree que es sobre todo porque el sexo femenino vive más que el sexo masculino, pero esa es una distinción que es muy de números, ¿no es cierto? Ahora, en relación a la posibilidad de establecer la predisposición, dentro de mi concepto es muy importante la persona que tiene Alzheimer, porque ahí está un diagnóstico que es con una evolución predeterminada hasta ahorita porque no tiene ningún tipo de tratamiento y que ese diagnóstico para la persona y para su familia es tremendamente importante. Ahora ya para terminar, doctor, si a uno le diagnostican con Alzheimer y está en un estado leve, ¿esto inevitablemente va a ir incrementándose hasta llegar a un estado grave o puede quedarse simplemente en un estado leve? Por definición, la enfermedad de Alzheimer es progresiva y hasta ahora es progresiva en un solo sentido y ese sentido es el deterioro.
Muy amable, doctor. Gracias por haber estado junto a nosotros. Hemos dialogado con el doctor Wilfredo Rodríguez, que es neurólogo, excelente profesional. Además, nos ha atendido alguna vez en la Caja Petrolera de Salud. Hoy hablando acerca de la enfermedad del Alzheimer. Muy amable, ¿sí?